Buenos días, mi nombre es Arnaldo Ramírez y hoy le voy a presentar en el curso lo referente a la construcción de histogramas mediante el TPS-DIGIT2 y Digimeser, ¿no? A partir de micrografía obtenida por microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido. El contenido del curso va a estar orientado al estudio de materiales tipo polímeros conocidos como hidrogeles, particularmente hidrogeles híbridos. Y la mayoría de los ejemplos que voy a presentar a continuación también forman parte de lo que fue mi tesis doctoral, la cual la realicé en el ICAU en Ciencia de los Materiales y estuvo asesorada por la doctora Blanca Rojas de Gasco. El contenido de la presentación está estructurado de la siguiente forma: una breve introducción sobre lo que son los hidrogeles y particularmente los hidrogeles híbridos. Luego vamos a entrar en la caracterización de este tipo de materiales en cuanto a la morfología. Vamos a hablar brevemente sobre la preparación de las muestras que deben tener estos materiales y finalmente vamos a hablar sobre el uso de los dos programas TPS-DIGIT2 y Digimeser, que lo vamos a utilizar para estimar el tamaño, digamos, de poro de este tipo de materiales, ¿no? Finalmente vamos a interpretar algunos de los resultados que hemos obtenido. Los hidrogeles son materiales poliméricos cuyas cadenas se encuentran entrecruzadas, ya sea formando enlaces químicos covalentes o mediante interacciones físicas. Una de las principales características que tienen los hidrogeles es su índice de hinchamiento, que vemos acá arriba. Esa es una medida de la capacidad que tiene el material para absorber agua. ¿Verdad? Mientras más agua absorba, más alto va a ser su índice de hinchamiento. Y ese hinchamiento viene dado por un balance entre la densidad de puntos de entrecruzamiento que tenga el hidrogel, que está aquí por la fuerza retráctil de la red, y la afinidad que tengan esas cadenas de polímeros hacia el fluido que van a absorber, como por ejemplo el agua, ¿no? Aquí a la izquierda vemos las formas macroscópicas de un hidrogel como lo obtenemos en el laboratorio. Tenemos en forma cilíndrica y luego lo cortamos en pastillas. Y aquí a la derecha vemos la estructura microscópica que tiene el hidrogel, en la cual podemos observar que es un material que contiene poro, un material poroso, por donde va a absorber el agua o liberar lo que tenga adentro, ¿no? Aquí abajo vemos algunos ejemplos de las aplicaciones de estos materiales, que son muy versátiles, como por ejemplo aplicaciones agrícolas para la liberación de nutrientes o reservorios de agua para las plantas, aplicaciones ambientales, y las tres últimas imágenes corresponden a aplicaciones biomédicas, que es el campo donde más se ha estudiado los hidrogeles, donde se pueden utilizar como apósitos con vehículos para la liberación controlada de fármacos, lentes de contacto, entre muchas otras aplicaciones. En esta lámina vemos una pequeña clasificación de los hidrogeles. Podemos clasificarlos de dos tipos, como hidrogeles convencionales, en las cuales, dependiendo los monómeros que se utilizan en la síntesis, podemos tener hidrogeles tipo homopolímeros si hay un solo monómero, copolímeros si tenemos dos monómeros, o semi-interpenetrado si esa red tridimensional tiene incluido dentro de ella otro polímero, ¿no? Un biopolímero. Otro tipo de hidrogeles son los hidrogeles híbridos, en el cual utilizamos esa matriz orgánica de polímeros y la combinamos con un material inorgánico que puede ser tipo arcilla, como por ejemplo la morillonita, y creamos un hidrogel poliacrilamida morillonita que es utilizada para la liberación controlada de fármacos. O esa parte inorgánica puede ser una partícula metálica, como por ejemplo partículas de plata, para crear un hidrogel que sirva como apósito antibacterial. Podemos utilizar esa parte inorgánica también tipo óxidos metálicos, como por ejemplo el óxido de hierro, que sirve como apósito antibacterial. Y también podemos utilizar otros nanomateriales, como por ejemplo los nanotubos de carbono, que se han estudiado para la regeneración celular. De los hidrogeles mencionados previamente, yo estudié los hidrogeles híbridos tipo arcilla durante mi tesis. Por eso en esta lámina incluyo o hago referencia a la publicación a la primera publicación que se hizo de ese tipo de hidrogeles, que la hizo Haraguchi Takeichi en el 2002. Y aquí a la izquierda se muestra una imagen de la estructura propuesta por ellos para ese tipo de hidrogeles. Y a la derecha se muestran fotografías del hidrogel obtenido
donde se muestran las propiedades mecánicas superiores que lograron obtener cuando se incorporó la arcilla al material, ¿no? Una material que presenta mayor elongación y una mayor resistencia a la torsión en comparación con el hidrogel convencional, que es quebradizo. En esta lámina solo coloco como referencia algunos de los tipos de arcilla que se han utilizado en la síntesis de hidrogeles híbridos, así también como sus características químicas y físicas y algunas de las propiedades que se han logrado mejorar en los hidrogeles convencionales al utilizar este tipo de arcillas, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre una parte importante que tienen el estudio de este tipo de materiales, como lo es la determinación del tamaño de poros de los hidrogeles. Específicamente vamos a hablar brevemente sobre la preparación de las muestras de este tipo de material para verlas en el microscopio electrónico. Dos de las características principales que debe tener la muestra para ser observada por microscopía electrónica de barrido es que la misma debe ser conductora y la misma debe estar deshidratada. Esta última característica en particular, cuando hablamos de hidrogeles, es relevante porque precisamente el hidrogel es un material que absorbe agua. Y lo que buscamos es, para determinar el tamaño por observar la estructura hinchada del hidrogel, pero sin que el material contenga agua en su interior. Entonces, para deshidratar este tipo de muestras se han reportado en la literatura dos métodos principales, que es el secado mediante punto crítico y el secado por congelamiento o liofiliación. No vamos a andar en detalles precisamente por el tiempo en ambos métodos que tienen sus particularidades. Pero lo importante es saber que luego que la muestra está conductora y deshidratada, la llevamos al microscopio electrónico de barrido, obtenemos la micrografía y nosotros los próximos puntos nos vamos a centrar en el estudio de esas micrografías para medir el tamaño del poro del hidrogel. Para analizar entonces las micrografías obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido, podemos utilizar dos software que están disponibles en la web de manera gratuita. El primero que le vamos a hablar es el TPS-Dish 2. Y a continuación vamos a ver una de las características de este programa. Uno de los software que vamos a utilizar para analizar las imágenes es el TPS-Dish 2. Este es un software, digamos, libre, gratuito, disponible en línea. Y aquí abajo mostramos pueden descargarlo en el link que se muestra acá arriba. Y aquí abajo mostramos entonces la ventana que sale cuando abrimos el programa, ¿no? Este programa consta de varios comandos. Los que vamos a utilizar en nuestro caso son estos tres: el comando Measure, Image Tool y Digitalize Landmarks. Entonces el primer paso para analizar las imágenes es abrir el archivo mediante el software. Luego el paso 2 debemos fijar la escala. Para fijar la escala utilizamos el botón Image Tool. Al pisar ese botón se va a desplegar este menú de opciones que vemos aquí a la derecha y vamos a ver qué datos vamos a colocar en él. Entonces, para fijar la escala clicamos como mencionamos previamente la pestaña Measure. Siguiente paso es colocar el valor aquí en el campo Reference Length, el valor de la micromarca y las unidades de la micromarca. En este ejemplo la micromarca es 30 micrones y luego colocamos ese valor, pisamos el botón Set Scale. Una vez que pisamos Set Scale, medimos esa micromarca con el software y una vez que medimos esta distancia pisamos OK, ¿no? En estos pasos le estamos diciendo entonces a software, corroborando al software que la micromarca vale 30 micrones, que la distancia que incluye la micromarca, esa distancia vale 30 micrones, entonces la toma como referencia para las posteriores mediciones que vamos a hacer nosotros. Luego que tenemos medida y ya establecida la micromarca como distancia de referencia,
podemos verificarlo. Aquí por lo menos fíjense aquí en la imagen de arriba, se mide nuevamente la micromarca y se verifica que ese valor sea de 30 micrones, como lo vemos acá. Y luego de eso, bueno, podemos empezar a medir los poros con confianza. Debemos realizar 4 medidas por poro, como se muestra aquí a continuación en forma de estrella. Y luego que agregamos las 4 medidas, esas 4 medidas las agregamos a la lista, el comando addList. Eso sale con el botón derecho del ratón. Y una vez que las medidas se agregan a la lista acá, ya quedan guardadas, ¿no? Ya podemos medir el siguiente poro. Para medir el siguiente poro, entonces lo primero es marcar el poro que acabamos de medir como medido, para no medirlo nuevamente. Esto lo hacemos con el comando digitalize landmark, que vemos acá. Y luego que marcamos, procedemos a medir el siguiente poro, siguiendo el procedimiento que acabamos de ver, ¿no? Realizando las 4 medidas, guardando los datos y así sucesivamente, ¿no? Hasta completar por lo menos 100 poros o más. Una vez que hemos medido los poros, todos los poros que queramos medir, como repito, al menos 100, como mínimo 100, entonces bueno, procedemos a guardar la lista de mediciones para su posterior tratamiento mediante el Excel, ¿no? Realizar histogramas, hacer análisis estadístico de esas medidas que acabamos de realizar. Hay otro programa que también es bastante útil para analizar las imágenes que obtenemos por microscopía electrónica, que se conoce como Digimeser, se llama Digimeser. A continuación también vamos a hablar de cómo utilizar este programa. Entonces el Digimeser también es un software libre que está disponible de manera gratuita online. Pueden descargarlo aquí en este link, en su página web. Y a diferencia del TPS Dig2, este permite hacer mediciones de manera automática, ¿no? Se puede utilizar. Dos de los comandos más importantes que tiene este programa es el comando unit y el comando binarización, que vamos a explicar a continuación. El procedimiento para realizar las mediciones mediante el Digimeser es el siguiente, ¿no? En este caso vamos a realizar mediciones de partículas tipo arcilla, que son las que se utilizan para sintetizar hidrogeles híbridos. El primer paso es abrir el archivo. El segundo paso es maximizar contraste de la imagen, seleccionando Contrast Autofix en el menú Image. Tercer paso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En el tercer paso debemos fijar la escala de medición. Para eso clicamos el botón Unit. Aquí claro se despliega el menú que vemos aquí a la derecha, donde debemos colocar el valor de la micromarca y las unidades de la micromarca, en este caso 5 micrones. Una vez que colocamos ese valor le damos OK. Y bueno, y ya está listo ya para realizar las mediciones que se va a explicar a continuación. El próximo paso para medir las partículas es clicar el botón Zoom Autofix. Ajustamos el tamaño de la imagen a la pantalla. El quinto paso es utilizar el botón binarización. Este botón es de lo más importante cuando vamos a realizar una medición, porque mediante este comando, entonces lo que le indica al programa es a diferenciar lo que es un objeto en la imagen de lo que es el fondo de la imagen, ¿no? Para él nos da, digamos, un rango de valores que uno debe evaluar, ¿verdad? Y si está de acuerdo con el valor límite dado en este rango de valores, pisamos OK y podemos realizar entonces las medidas, ¿no? Si no estamos de acuerdo, entonces podemos cambiar este rango de valores de manera tal que el programa seleccione de manera correcta lo que es un objeto
y lo que no es un objeto. Luego, para realizar las mediciones, seleccionamos analizar objeto en el menú binario. De esta manera se despliega el cuadro de diálogo que vemos acá. En este cuadro de diálogo debemos introducir como valores de referencia el área mínima aproximada del objeto que queremos medir, el área máxima también aproximada del objeto que queremos medir, y también debemos seleccionar, esto es muy importante, seleccionar esta opción para excluir objetos que estén pegados al borde de la imagen, es decir, que el programa no mida objetos que están incompletos o objetos que están cortados. Luego de esto seleccionamos OK y el programa realiza la medición de los objetos que están en la micrografía, ¿no? Él te arroja unos resultados que nosotros debemos evaluar con unas estadísticas, y en base a en este punto debemos revisar que la selección hecha por el software es correcta, y si no es correcta o está midiendo una partícula que no es una partícula u otra cosa, tenemos la opción para eliminarla. Luego de que estamos de acuerdo con el rango de valores que nos da el software, seleccionamos Hide Linear Value para jugar el área seleccionada automáticamente por el programa para los objetos que queremos medir, ¿verdad? Y si nos parece bien, si vemos que el programa midió de manera automática, de manera correcta los objetos, entonces bueno, podemos guardar la lista de mediciones que el programa hizo para su posterior tratamiento, ¿no? Fíjate que el programa nos da aquí abajo en la derecha las estadísticas de las partículas medidas. En este caso él midió 3 partículas, n igual 3, nos da el promedio de cada una, la desviación estándar, el mínimo y el máximo del área, del perímetro y la longitud de las partículas medidas, ¿no? Entonces esto le da cierta ventaja respecto al TPC dígito, que no nos da esta información de manera directa. Para realizar entonces la medición de los poros de los hidrogeles mediante el software Digimeasure, entonces el primer paso, como mencionamos previamente, cargamos la imagen al programa. Sin embargo, tenemos aquí el inconveniente de que los poros aparecen como fondo de la imagen con un contraste negro, con un color negro. Entonces, antes de realizar la medición de dichos poros, debemos invertir los colores de la imagen, ¿no? Y esto es lo que vamos a mostrar aquí a continuación. La inversión de los colores en la imagen la hacemos en el menú Imagine que vemos aquí arriba, pisando el botón Invert. Tenemos la imagen de este tipo. Fíjate que los poros ahora son de color blanco. Esto va a permitir que el programa los mida de manera automática. Y luego seguimos el procedimiento descrito previamente, como lo es fijar la escala mediante el comando Unit. Binarización de la imagen mediante el comando Binary, ¿verdad? Como les dije, este es uno de los pasos más importantes en la medición automática de los objetos. En este caso, fíjense que muchos de los poros en la imagen el programa no los toma como tal, sino los toma como fondo, sobre todo esto que está aquí en la esquina de la derecha hacia abajo. Entonces, bueno, en este caso es que hay que modificar el rango de valores dados por el programa en este histograma aquí, para que incorpore, digamos, más poros en su medición, ¿no? Este comando, como vuelvo y repito, lo que hace es que ayuda a diferenciar el programa lo que es un objeto que desea medir o lo que es el fondo de la imagen, ¿no? En esta lámina, digamos, aumentamos el valor limitado por el programa y fíjate el resultado que obtenemos, que todos los poros se convirtieron como en fondo. Aquí el programa no va a hacer ni una medición, ¿verdad? Entonces este no es adecuado. Entonces más bien debemos bajar este valor, ¿no?
En esta la mencionamos que vamos al valor límite dado por el programa de manera automática, y entonces el programa incorpora de mejor forma varios poros que debemos medir, los identifica como objetos, ¿no? Una vez que nosotros estamos de acuerdo con lo que el programa está detectando como objeto y lo que está detectando como fondo, podemos entonces indicarle que realice las mediciones. Entonces, en esta diapositiva mostramos entonces el resultado de realizar la medición automática de los poros de los hidrogel, ¿no? Para esto seleccionamos analizar objetos en el menú binario, ¿no? El programa entonces mide directamente los poros que están en la fotografía, ¿no? Sin embargo, debemos tener en cuenta que en este ejemplo muchos de los poros medidos, por ejemplo aquí donde se señalan las flechas en la micrografía, muchos de los poros medidos él los midió de forma incorrecta, ¿no? Por ejemplo, en este caso que son 2 poros, él los midió como si fuera uno. Entonces debemos también analizar, cuando estamos realizando mediciones automáticas, debemos analizar y evaluar bien las mediciones que realice el software, ¿no? Por lo menos aquí todas las que están señaladas como flechas, posiblemente él las tomó como si fuera un solo poro, y en realidad son 2, ¿no? Fíjate que a la derecha que el programa también nos da todas las medidas que él está realizando de todos los objetos medidos. En este caso midió 56 poros, nos da el promedio, la desviación estándar, el mínimo y el máximo del área de cada objeto, del perímetro y de su longitud. Si notamos entonces que el software mide de manera automática un poro de forma incorrecta, entonces siempre podemos recurrir a la medición manual mediante la herramienta área que vemos acá, ¿no? Que esto es lo que hacemos aquí. Seleccionar la herramienta área, nosotros podemos realizar la medición manual de los poros y obtener sus valores exactos, ¿no? También vamos a realizar cada medición, se va agregando a una lista que tiene el programa acá y nos va dando las mismas estadísticas que el programa da en forma automática. Una vez realizadas todas las mediciones y obtenidas todas las estadísticas respecto a la longitud y tamaño del poro, entonces podemos presentar esos resultados mediante histogramas, y eso es lo que vamos a ver a continuación. El primer paso que debemos seguir entonces para la construcción de los histogramas es el coger el rango donde vamos a distribuir cada una de las mediciones que realizamos previamente con los software TPS-Dish o Digimixer, ¿no? Ese rango, por ejemplo, en el ejemplo que estamos mostrando acá, escogimos 4 rangos: partículas menores a 5 con longitud menor a 5, partículas entre 5 y 8 micrones, y partículas entre 8 y 11, y partículas mayores a 11, ¿no? Luego de escoger el rango donde vamos a distribuir las medidas, entonces procedemos a contar el número de partículas que están en cada uno de esos rangos, ¿no? Eso es lo que se conoce aquí como frecuencia de medición. Entonces, a partir de esta frecuencia de medición vamos a tener un total y podemos calcular los porcentajes de partículas que hay en cada uno de esos rangos, de los rangos que escogimos previamente. Luego que tenemos una tabla como la que se muestra acá a continuación, entonces podemos construir el histograma. Si estamos utilizando el Excel, debemos ir al menú insertar, seleccionamos gráfico y luego seleccionamos el tipo de gráfico, que es columna agrupada. De esta forma entonces obtenemos un histograma como el que se muestra aquí en la figura de abajo, donde podemos apreciar que casi el 54% de las partículas tienen una longitud inferior a 5. Luego tenemos casi un 20% está en el rango entre 5 y 8 micrones, y luego el resto, casi un 24%, que está representado por estas dos últimas columnas, está en un rango superior a los 8 micrones. En esta última parte de la presentación, entonces vamos a interpretar algunos de los resultados que hemos obtenido referente al tamaño de las fases inorgánicas que utilizamos para la síntesis de hidrogeles híbridos, y en cuanto al tamaño de poros de los hidrogeles también que sintetizamos en el laboratorio.
En esta, en esta lámina, entonces comparamos las tres fases inorgánicas que utilizamos en la síntesis de los hidrogeles. Las primeras dos fotografías o la primera columna corresponde al lodo rojo. La segunda columna corresponde a los finos de ferrosílico manganeso y la tercera columna corresponde a la fase inorgánica conocida como morillonita, ¿no? Entonces, bueno, la microscopía nos permite entonces evaluar no solo la forma que tienen estas fases inorgánicas, sino también el tamaño, ¿no? A partir de las mediciones que realizamos con el Digimeser, en este caso, podemos construir los siguientes histogramas, ¿no? En la cual muestra que aquí abajo, a la izquierda, que el 54% de las partículas de lodo rojo tienen tamaños inferiores a las 5 micrones, por ejemplo, una de las estadísticas que tomamos. En el caso de los finos de ferrosílico manganeso, encontramos que el 60% de sus partículas está comprendida entre 200 y los 400 nanómetros. Y en caso de la morillonita, casi el 70% de las partículas morillonitas tienen tamaños inferiores a las 11 micras, ¿no? Entonces, estos son algunos de las estadísticas que podemos obtener a partir de las mediciones que realizamos con los software, con el Digimeser o con el TPS-Dish. En cuanto a los hidrogeles, vemos la siguiente imagen corresponde al hidrogel de poliacrilamida. Entonces vemos mediante el software y microscopía electrónica de barrido, entonces pudimos estimar el siguiente histograma que muestra que el 54% de los poros medidos está comprendido o tiene tamaños inferiores a las 6 micras, los 6 micrones, ¿no? Nota aquí que estos datos corresponden a un N de 565, es decir, se midieron para este histograma 565 poros. Entonces, en la siguiente lámina lo que hacemos es, se muestran los resultados en cuanto a los hidrogeles híbridos, la morfología de los hidrogeles híbridos. Esta nos sirve para, digamos, para evaluar el efecto que tuvo la incorporación de la arcilla sobre la morfología superficial del hidrogel. Lo que muestra la micrografía entonces es cuando incorporamos la arcilla en diferentes concentraciones, la población de poros de menor tamaño incrementó de 50 en el hidrogel convencional a casi 75% en los híbridos. Este resultado entonces nos permitió a nosotros proponer que la arcilla, que ese aumento en la población de poros de menor tamaño se debía a que la arcilla actuaba como agente interruptante físico, ¿no? A través de interacciones con los grupos funcionales del hidrogel, ¿no? La siguiente lámina entonces muestra la estructura que pudimos proponer a partir de los resultados que se mostraron en la lámina anterior, ¿verdad? En donde se muestra entonces todas las posibles interacciones que ocurren entre la arcilla y la red orgánica del hidrogel y que conducieron a la reducción de los poros, ¿no? O un aumento de la población de los poros de menor tamaño. Pueden haber interacciones químicas de los grupos funcionales y la red orgánica o interacciones físicas y otros tipos de interacciones también que vemos aquí como A, B, C y D. Entonces fíjate cómo un resultado de microscopía electrónica nos permite a nosotros relacionarlo con la estructura que tiene el material a nivel micro y las interacciones que pueden ocurrir a nivel micro entre los grupos funcionales que forman el material. Entonces, este efecto que hemos visto de reducción de tamaño por las arcillas también lo hemos observado cuando colocamos hidrogeles tipo copolímeros de quilamida ácido itacónico en soluciones de calcio, ¿no? Por ejemplo, aquí esto es lo que se muestra en esta serie de micrografías. La primera columna a la izquierda muestra el hidrogel convencional de quilamida ácido itacónico. Y aquí el del centro muestra ese hidrogel sumergido en una solución de calcio de 20 ppm y a la derecha sumergido en una solución de calcio de 50 ppm. Entonces lo que observamos es que cuando se sumerge en la solución de calcio 50 ppm el tamaño de los poros se reduce de manera importante, ¿no? Y bueno, esto nos permite
a entender el papel del calcio en este sistema, ¿no? Que en este caso actúa como agente intercruzante físico de las cadenas de polímero, ¿no? Y ese intercruzamiento físico del calcio lo representamos aquí en la siguiente lámina, donde tenemos el hidrogel sin calcio con el poro, con la red, digamos, expandida, y cuando tenemos la presencia del calcio, ese calcio interacciona con los grupos carboxilos que están presentes en el hidrogel y causa su intercruzamiento y causa la reducción del tamaño de los poros, ¿no? También en este caso utilizamos otra herramienta que está disponible en el microscopio electrónico barrido, que es el EDX análisis químico, para detectar que la muestra que estamos observando contenía el calcio adentro, que es lo que se muestra en la imagen de abajo. Entonces, en la siguiente lámina muestra entonces también la relación de esos resultados de microscopía electrónica, la estructura y su relación con su caracterización en cuanto al hinchamiento, ¿no? Entonces vemos cómo la presencia de ion calcio, por causar el intercruzamiento físico de las cadenas de polímeros, también reduce su índice de hinchamiento. Fíjense que el hidrogel con calcio, representado por la línea verde, tiene un índice de hinchamiento muy inferior al hidrogel sin calcio, que está representada por la línea roja, ¿no? Entonces, la microscopía electrónica de barrido es una técnica, digamos, complementaria que nos permite, digamos, explicar otros tipos, los resultados o la caracterización de otros resultados, relacionarlos todos. Bueno, con esto finalizamos la presentación de la clase. Espero que les haya gustado y les haya sido útil. Y hablemos entonces del ciclo de preguntas.